Le agradecemos su tiempo, sus minutos a Mauricio Parra. Mauricio Parra es el encargado de archivo del Museo Juan Manuel Fangio allí en Balcarce, porque el pasado 24 de junio se celebró en la República Argentina el Día del Piloto. Tiene que ver la conmemoración de la fecha del 24 de junio de 1911, cuando nació en Balcarce Juan Manuel Fangio. Mauricio, gracias por atendernos. Gustavo Sacañino te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia presente. Bueno, creo que lo que tiene que ver con allí el Museo de Juan Manuel Fangio en Balcarce, y más allá de todo lo que se pueda ver, me parece que también es cerrar los ojos y trasladarse a lo que fue Juan Manuel Fangio como piloto, ¿no? Porque ver los autos ahí, ver la estructura que tenían los autos y enterarnos a la velocidad que iban y todas las proezas que hizo Juan Manuel Fangio, me parece que es un punto de partida para conocer la historia de él, ¿no? Sí, por supuesto. Obviamente estamos invitando a todos los que no lo conocen a que vengan a verlo y no solo la historia automovilística de Juan Manuel Fangio, ¿no? Que es la parte deportiva de él. Claro. Tenemos también una gran parte de la parte privada, de la parte más que nadie conoce, la familiar, anterior a la carrera y posterior a las carreras, que es del 58 hasta su fallecimiento. También tocamos gran parte de lo que es el automovilismo deportivo argentino, con las categorías principales y sobre todo también de el otro amigo, compañero de Juan Manuel Fangio, José Froilán González. Obviamente que el museo se basa en la vida de Juan Manuel Fangio, en la vida deportiva, sobre todo de Juan Manuel Fangio desde sus inicios hasta su retiro en el año 58. Mauricio, toda esa parte está totalmente cubierta. sí, ¿cuánto tenemos para recorrer con esto que dijiste? Porque no solamente el Fangio piloto, y bienvenido sea a conocer la intimidad de Fangio, ¿no? Porque es la esencia, es la piedra fundamental a partir de donde se erigió la figura de Juan Manuel Fangio. ¿Qué podemos contarle a la gente de Juan Manuel Fangio como persona, antes de ser piloto, de su vida privada? ¿Qué es lo que se conoce y lo que la gente tiene que conocer? Algunos lo sabrán, otros no. Sí, bueno, antes que nada, lo que pasó después del 58 en la vida privada se conoció muy posteriormente, de hecho hace bastante poco, con el tema de la filiación de los tres hijos, ¿no? Lo de anteriormente a eso habían sido leyendas urbanas de pueblo solamente, pero bueno, salió a la luz todo eso. Bienvenido sea, los tres, Rubén, Cacho y Juancito eran habitués, por lo menos Cacho y Juancito eran habitués del museo, parte de esa leyenda, y Rubén, bueno, fue el pionero en estas cuestiones de la filiación. Anterior a eso, todo lo que se conoce está la parte familiar, desde cuando vinieron de Italia, las actas de ingreso al país, los permisos de Italia, de salir de Italia. Recordemos que era una época muy brava, sí. A principios de 1900, o sea, están los ingresos de las familias de los abuelos Fangio y Déramo, que es muy curioso porque eran de la misma provincia de Chieti, eran de Castiglione Messer Marino y Tortodese, que están a 50 kilómetros de distancia, y se conocieron a más de 10.000. Es una curiosidad de eso. Y después la historia de Fangio, de la familia Fangio ya constituida, con Loreto y Herminia, que fueron los padres de Fangio, y de ahí todos los hijos que fueron naciendo, sobre todo haciendo siempre hincapié en lo que es Fangio y un poco, o sea, Juan Manuel, Fangio eran todos, Juan Manuel y Toto, que fue su ladero y su mecánico de confianza durante gran parte de la etapa nacional.
Sí, un Juan Manuel Fangio que llegó cuando estuvo acá, que creció en la Argentina, y creció en la Argentina, y a partir de ahí comenzó a desarrollar una actividad que se conoce qué de esa actividad, de los primeros años de Juan Manuel Fangio, cómo se fue metiendo dentro del automovilismo, qué es lo que se le puede contar a la gente, Mauricio. Bueno, Fangio, a ver, en esa época los hijos que no estudiaban, Trabajaban. Fangio hizo hasta cuarto grado, Ajá. hasta sexto grado, perdón, hasta cuarto en una escuela y terminó los otros dos en otra escuela que queda acá muy cerquita del museo. Uh-huh. El resto, cuando él decide no seguir estudiando una carrera, se trabajaba. ¿De qué se trabajaba? Por lo general de lo que hacía el padre. Era como ir siguiendo un legado familiar. Claro. De hecho, hoy ahí siguen algunas familias con empresas o actividades que desarrollaban sus antepasados. Bueno, Fangio, ninguno de los tres varones querían hacer lo que hacía Loreto. Loreto era frentista, una profesión ya claramente extinta, sí. Que el albañil venía, levantaba los ladrillos y el frentista hacía todos los ornamentos que tenían las fachadas antiguas. Sí, un arte, era un arte eso. Exactamente, sí, porque hacía todas esas molduras, esas cosas tan lindas, pero eran sin molde y a mano. Uh-huh. Algunas todavía fachadas hechas por Loreto quedan en Balcarce. Uh-huh. Bueno, ninguno de los tres, como dije, ni José en primera instancia, ni Juan Manuel, ni Toto, quisieron ese arte. Así que Juan Manuel empezó a ir a herrerías llevadas por Loreto, a arreglar carros y carretas que había en esa época. Después arrancó con su primero Forte, de ahí fue a algunas agencias de rugby, de Ford, distintas de Studebaker, otra que fue ahí donde él desarrolla más su manejo y su capacidad mecánica. Después de ahí, con grupos de amigos, jugaba al fútbol, practicó algunos deportes, pero el que más practicó con gran proyección fue el fútbol. De hecho, las primeras competencias de manera amateur se denominó Rivadavia, por Club Atlético Rivadavia, que era el club de fútbol. Sí. Y de ahí, bueno, ya cuando arrancó con su primer taller, él fue desarrollando todo lo que es la mecánica. Tenemos que recordar que Fangio casi fue con la evolución del automovilismo. Uh-huh. Básicamente, a ver, yo siempre lo comparo cuando hablamos acá en unas visitas virtuales, que Fangio fue como si fuese un millennial, que ahora está moda, se sí. nombra mucho. Sí. O sea, él fue, uno le da un celular a un chico de 10 años y no les cuesta absolutamente nada pasar de un celular al otro. Sí, un avanzado. Exactamente. Bueno, Fangio le pasó lo mismo, pero con la mecánica. O sea, a Fangio pasar de uno de los primeros autos, de un Panhard Levassor cadenero, a un Forte, y de ahí a un Forá, y de ahí ya a un auto 6 cilindros, no le costé nada, porque fue con esa evolución, aprendiendo. Entonces, cuando uno aprende con la evolución, no le cuesta tanto. Y aparte que no le queda mucha opción tampoco. Y tenía facilidad para eso. De ahí desarrolló la facilidad de manejar, con una estructura física tremenda, sin ser una persona atlética, porque claramente Fangio, como casi todos los pilotos, sacando los ingleses y algunos italianos, que eran sí estilizados y eran más como los pilotos de hoy, la mayoría de los pilotos de esa época eran todos, por así decirlo, como corpulentos. Sí, exactamente, eran así cuadraditos, sí. y pesados para los estándares de hoy. Sin cintura, con un poquitito de panza, ¿no? Sin cintura, digo, con un poquitito de panza, para entenderlo. No, por supuesto, sí. Aparte se vestían con la ropa antigua, con la cintura alta, entonces se duplicaba esa panza a niveles visuales. Es cierto. Pero la resistencia física de Fangio era extraordinaria, que fue lo que llevó a tener una condición y a ganar competencias de larga duración o competencias, a ver, como para explicarlo fácil, la Fórmula 1 corría en la primer fecha en Buenos Aires en enero. Uh-huh. Eso es para que se den cuenta. Sí. El enero de hace 50 años atrás era el mismo enero de ahora.
O sea, en la pista hacía 75 grados más o menos. Claro. Bueno, Fangio corría 2 horas en un auto que no tenía 70 grados, tenía 2 veces más. No tenía temperatura. refrigeración ni asistencia para hidratarse y nada por el estilo. No, la hidratación, aunque suene curioso y hasta como chistoso, era algunos baldazos de agua que le tiraban a lo largo de la pista o en boxes. Cuando paraba a repostar, le tiraban baldes de agua. Eso básicamente era la refrigeración precaria que tenían en ese momento, pero, a ver, no solamente Fangio, lo tenían todo la grilla de partida de Fórmula 1. Durante los 8 años que Fangio participa de Fórmula 1, hay que recordar que 7 fueron completos. Y de los 7, 5 fue campeón y 2 subcampeón. O sea que Fangio en actividad y temporada completa no bajó del top 2. O fue campeón o fue subcampeón. Mauricio, cuando hoy se habla de los neumáticos duro, semiduro, blando, en base a eso se utiliza para limar segundos en la vuelta, lo que tiene que ver con los neumáticos para lluvia, los neumáticos medios para lluvia, bueno, y después vemos las cubiertas que utilizaban, el tamaño, lo angosto, la aerodinámica que la verdad tenía que estar, pero no como está hoy para sostener el vehículo y toda la tecnología, y las velocidades, kilómetros más, kilómetros menos, eran muy parecidos, ¿no? Sí. A ver, lo que cuento, los autos antiguos de Fórmula 1 con reglamento más o menos, las velocidades finales podían llegar en los circuitos que se dejaba desarrollar esa velocidad a muy similares a las de hoy. Claro. 315, 310, 305, los promedios eran muy menores porque, claro, un auto de Fórmula 1 de hace 50 años atrás o 60 tardaba mucho en levantar y tenía que frenar mucho antes. Hoy aceleran, sobre todo los nuevos, con la asistencia control de tracción. Sí. Exactamente, aceleran en nada y frenan en nada también. Eso es lo que no tenían los autos de antes. Lo que pasa que antes, hoy tienen también, a diferencia de lo que antes, mucha de la resistencia física es interna con los famosos G que le dicen. La fuerza G. Sí. Es la fuerza G, un piloto de hoy, esa fuerza G es extremadamente alta, mucho más alta que la de antes. ¿Por qué? Por la velocidad de curva. Sí. Bueno, eso en la época de Fangio no estaba. No tengo dudas que el entrenamiento de los pilotos de hoy hacen que resistan eso. Pero claramente los autos eran muy distintos, autos mucho más pesados, más nerviosos, por decir, cuando hablo de nervioso hablo de que si bien eran autos torpes, pero la cola iba totalmente en el aire y para donde quería ir ella cuando doblabas. Ahí estaba el verdadero dominio, básicamente del auto. Que Fangio tenía un estilo de manejo que doblaba más con la parte trasera que con la delantera. O sea que el auto entraba con más velocidad y después tenía que tener una mejor salida, ¿o eso se dificultaba para entenderlo, Mauricio? No, Fangio siempre entraba dominando la curva y tenía un derrape controlado, que es lo que le decían en la época. Entonces, es más o menos como hoy el drift, esos autos que van todos de costado, sí, que son autos que están preparados para eso. Ajá. Bueno, Fangio lo hacía con autos que estaban preparados para ir por lo recto. Ajá. Y doblar como se podía. Bueno, Fangio dominaba autos con ruedas de rayo que torsionaban sobre el eje, con autos de potencia excesiva para la época, con compresor que no terminaba de bajar las vueltas del auto, sino que el compresor seguía soplando, tenía que frenar con la caja, con frenos que se calentaban y ya empezaban a dudar si funcionar o no, en circuitos también no aptos y finitos, porque eso hay que recordarlo, hoy los pilotos corren con unas medidas de seguridad tremendas, sí. Por bien, eso es un acierto gigante,
y en circuitos que están preparados para que los autos anden a 350 kilómetros por hora en unas rectas y frenen de golpe a 70 y tengan un promedio de 220. Bueno, en los promedios de Fangio eran 100 kilómetros menos, por ejemplo, pero en curvas que las rectas andaban a 350 y después tenían que doblar a 70. Sí, vos sabés, Mauricio, lo que dijiste es muy gráfico, cómo entraba deslizándose, podemos decir, para establecer ese derrape de los autos que manejaba Fangio. Y tengo esa imagen cuando de una manera muy armoniosa se deslizaba en la curva un poco la cola, pero sin perder el control. La verdad, una maestría, ¿no? Y lo que hablábamos de lo angosto que eran las cubiertas en ese momento y lo grande, lo alta, ¿no? Y el despegue que tenían del piso también. Sí, eran cubiertas muy altas. Eran un poco más blandas que las cubiertas que se vendían en De una calle, agencia para sí. los autos que usted tenía, que cualquier persona podía llegar a tener. No estamos hablando de los Forá y Forte que tenían cubiertas 19 o 17. Estamos Sí. hablando de cubiertas 16, 15, pero con un perfil altísimo. Uh-huh. Y lo único que se hacía era, se le agarraba una sierra, esto es así literal, tómenlo como literal, no había ninguna herramienta, era una sierra y se le hacía tajos de manera transversal a la claro. cubierta. Eso es el famoso ancorizado que se decía. ¿Para Claro. qué? Para que cuando llovía tenga un poco más de agarre. Mauricio, serían los como cuadraditos que le estarían quedando a la cubierta por los cortes transversales de los dibujos longitudinales que tenían, ¿no? Exactamente, claro, exactamente eso. Eso era lo único que Mirá se vos. hacía. Y después, bueno, era todo maña del piloto. Eso es claro. En ese momento, tanto Fangio como los demás eran, aparte de personas que tenían un conocimiento de entrar a la pista y no saber si vamos a salir, Claro. porque claramente, claramente no, los números dicen que vamos a tirar números muy ficticios, ¿no? De 100 pilotos que Fangio compartió pista en los 10 años que tiene en Europa, teniendo los 2 primeros años de Fórmula 2, coches especiales y eso, de 100, 20 terminaron vivos. Uh-huh. El resto tuvieron accidentes, fallecieron, y si no fallecían en la pista, fallecían probando, y si no, haciendo pavadas con los autos particulares. Uh-huh. Eso es una realidad, no es un invento mío. Uh-huh. Y quizás estoy tirando números muy altos. Mauricio, el conocimiento que vos decías que Fangio tenía de mecánica, ¿de qué manera lo ayudó en su carrera? Y lo ayudó mucho para comprender el auto. O sea, si uno ve documentales o entrevistas, hay muchos videos en YouTube hablando, Fangio siempre hablaba de que el auto, él sentía que tenía vida y que le iba hablando. Y que le iba diciendo, vamos hermanito, una vuelta más, o terminaba la carrera y lo saludaba con un beso como a una persona. Bueno, Fangio es como que entendía, él sabía lo que el auto necesitaba para llevarlo al límite y lo que le sobraba a él para que el auto vaya a su límite. Entonces era un equilibrio casi perfecto. Por eso que Fangio gana con 4 marcas, con 2 bastante holgado y con las otras 2 muy ajustado, pero en definitiva gana. O sea, Fangio conocía los límites del auto y sabía entenderlos con mucha facilidad. Aparte de que, bueno, en la época de turismo de carretera se bajaba y arreglaba el auto él, como lo hacía todos los corredores de turismo de carretera de los 30 y los 40. Eran, como decían en su momento, mecánicos corredores. Sí, vos sabés que uno se queda pensando y te voy escuchando
y aparecen muchas imágenes de Juan Manuel Fangio bajándose de un vehículo y subiendo a otro en plena carrera porque el vehículo que tenía tuvo un inconveniente. ¿Eso cómo se daba y qué era lo que lo fundamentaba? ¿Qué vehículo subía? ¿Un compañero del mismo equipo le daba el auto para que terminara Fangio en una carrera que, si mal no recuerdo, ganó? El reglamento, hoy en día eso existe, vamos a poner en el rally o en el Dakar, existen los que se llaman mochileros. Sí, Que eso es son cierto, los sí, sí, equipos sí, de, vamos a decirle categoría, los segundos pilotos, sí. vamos a llamarlo así. En Fórmula 1 existe, pero como ya no los dejan dar las órdenes de equipo, los segundos pilotos pueden ganar la carrera o le tiran mensajes subliminales para que deje pasar al primer piloto. Sí. Bueno, en el Dakar el mochilero le tiene que dar una rueda, le tiene que dar un volante, le tiene que dar el repuesto que se haya roto al piloto principal. En la época de Fangio, el reglamento permitía que dos pilotos puedan compartir un auto y aparte compartían los puntos. Uh-huh. Por equipo ya estaba establecido. Vamos a ponerle en Ferrari, que era el más en el que más sucedió este tipo de ya se sabía que los pilotos de punta eran Fangio, Collins y no sé si puede ser Musso o algún otro que le toque en esa competencia. Sí. Bueno, ya estaba establecido que si se quedaba Fangio se lo tenía que dar Castellotti o Musso, y si se quedaba Castellotti se lo tenía que dar a Hamilton. Ya estaba establecido eso. Uh-huh. Cuando Fangio, una de las más reconocidas de estos traspasos fue el Gran Premio de Italia en el 56, en donde Fangio obtiene el campeonato, sale segundo, obtiene el campeonato. ¿Pero por qué? Él se queda cuando paran, el que le tenía que ser el auto a él era Castellotti, pero ya se había quedado. Collins tenía posibilidades de salir campeón, pero ¿cuál es el tema? Tenía que ganar y Moss tenía que abandonar. Moss iba primero y Collins iba segundo. Sí. Cuando paran a Musso, le dice que ceda el auto a Fangio y Musso no quiere. Sale, a las 3 vueltas se rompe, entonces Musso tiene que abandonar. Cuando llega Collins, lo ve a Fangio parado y le dice: ¿qué haces? Se me rompió mi auto y el de Musso también, y el de Collins también. Bueno, agarra el mío. Ya vos. Dice: yo voy a tener tiempo de salir campeón. Collins al otro año fallece, se mata. Mirá vos. Fangio sale segundo porque no lo pudo alcanzar a Moss, y él sale campeón y comparte los premios con Collins, pero el campeón fue Fangio, le alcanzó con salir segundo. De todos modos, si Collins hubiese seguido, no salía campeón tampoco, porque no abandonaba, tenía que ganar, salía segundo, exactamente. Pero bueno, esa es la más característica. Después hay un montón de esas, un montón no, pero hay otras en donde le ceden autos. En Sport, mucho más con Maserati. Sobre todo cuando largaba con la 450 y tenía que usar la 300. ¿Y te acordás después? Era algo normal. Mauricio, cuando en la Fórmula 1 estaba el muleto, ¿no? Donde se rompía un auto y tenías el auto de reserva que teóricamente no tenía la puesta a punto, no se le había dedicado tanto tiempo para ponerlo en pista, pero era la solución. Corrías esa carrera con el muleto si tenías un inconveniente en el otro vehículo, ¿no? Antes de iniciar. Por lo general el muleto le ponían o se inclinaba más para la puesta a punto del piloto, vendría a ser principal, claro. Vamos a ponerle así. El muleto, sí, en los 80, y no recuerdo si hasta en los 90 no. No sé, sé que los 80, sí, los 80 y pico, sí, no sé si después los 90, donde aparecieron los Benetton con Schumacher, me parece que fue a partir de esa década. No sé si había muletos ahí, pero anteriormente, en la década del 80, sí, eso estoy seguro. Sí, bueno, hoy en día las motos muchas veces tienen motos dobles también. Ah, no sabía. Las motos lo usan a ese tipo de situaciones. Pero bueno, en el momento, a ver, hoy en día, bueno, hoy la Fórmula 1 está muy regulada en ese tipo de cosas. Es un motor, así, bueno.
En la época de los 90, vamos a ponerle, o principios de los 90, los 80, 90, con los autos estos monstruosos que usaban unos motores de clasificación de 1000 caballos, 1300 caballos, y después uno más doméstico para correr, también no había tanta regulación. En la época de Fangio no había ningún tipo de regulación de ese tipo. O sea, había un reglamento, vos te tenías que agarrar de ese reglamento, hacer tu auto y listo. Después, el piloto corría con el auto que de hecho, bueno, podían cambiar. Hay una anécdota muy... Fangio clasifica en Italia del 53, clasifica primero, llega a boxes y le dice el Bertocchi, que era su mecánico de cabecera de Maserati: ¿cómo anduvo, Fangio? Dice: bien, pero vibra un montón mi auto. Dice: bueno, no te preocupes, tu auto mañana no va a vibrar. Bueno, Fangio se va, el otro día viene, corre, gana esa competencia, llega ahí, estaba todo contento, todos felices, y llega Felice Boneto, que era su compañero de equipo, y le dice: ¿y Felice, cómo te fue? Bien, bien, dice, llegué cuarto, dice, pero mi auto vibraba un montón. Lo que habían hecho era le habían cambiado el auto directamente. Entonces, ese es uno de los ejemplos de que en ese momento no había como regulación de ningún tipo. Claro. Y tampoco había certeza de cuando hoy hablan de que no, tengo mi auto original, el auto original que no corrió Fangio, Collins, Horton, el que sea. Es muy difícil. Debe haber los casos en que sí, Alfa Romeo y Mercedes tienen todo anotado y todo bien preciso, pero hay otras marcas que no tienen nada de eso. Por eso que muchas veces cuando dice tengo el auto original que Fangio corrió en tal lugar, y bueno, puede ser, algo debe haber de ese auto. Ponele. Sí, ya te digo, es muy difícil. Si le cambiaron un auto para una competencia, ¿quién te dice que no le hayan cambiado la mitad del auto para la otra, o hayan hecho otro y ese otro lo hayan desarmado y hayan armado otro que después compitió en otro momento? Maserati lo puede llegar a saber. Claro, uno se pregunta, Mauricio, ¿y no tenía sensibilidad como para darse cuenta que ese no era el auto? Porque digo, el piloto debe tener mucha sensibilidad, principalmente Fangio, que vos decías que le hablaba, o sea, lo sentía como si fuera parte de él. Yo recuerdo, mi viejo siempre me decía cuando me enseñaba a manejar, cuando movés el trasero y sentís que el auto se mueve con vos, dale. Mientras tanto, andá despacio. No, sí, claramente, en algunos casos sí tenía su auto y su eso existe desde siempre. Las butacas iban con los pilotos, si bien eran más precarias, eran más asientos tipo sofá, no es como hoy que están hechas a medida, en base a moldes de cuerpo. En ese momento cada uno tiene su butaca o su almohadón o su dureza de almohadón, y eso sí se cambiaban. Uh-huh. Y lo mismo que los números y eso, pero después no había puesta a punto, a lo sumo, porque inclusive esto es una curiosidad que no siempre se sabe o lo saben muy pocos, los pilotos no probaban los autos, los probaban los mecánicos. Ajá, mira vos. A los autos se ponían a punto por mecánico. Después, el día antes, el piloto se subía al auto el día de la clasificación. Uh-huh. No había pruebas, tanque lleno, no. Entrenamientos, nada. El piloto. Uh-huh. No, el piloto llegaba, se subía, salía, entrenaba un ratito antes de la clasificación, clasificaba, el otro día corría y listo, ya no se subía más al auto. Era las pruebas que había antes de la marca. La empresa fabricaba el auto, el piloto venía, lo probaba, Fangio, Collins, Horton, cualquiera. Sí. Y de ahí encaraban pero el piloto que ponía a punto, vamos a ponerle a punto, ¿no? Calculo que lo único que habría para poner a punto un auto en esa época era resortes, comba y alguna otra cosa, no había mucho más. Hoy hay infinidad de cosas para poner a punto un auto, sobre todo aerodinámicas, que en esa época estaba. Lo único que había era, bueno, vamos a poner un agujero acá para que le entre aire, vamos a poner una chapa acá para que no le tire las piedras, vamos a ponerle como fue en Zandvoort, que hoy corren la Fórmula 1 en Zandvoort. Zandvoort está en una playa y hay siempre mucha arena y mucha piedra. Uh-huh. Por eso que están resbaladizas. Bueno, en la época de Fangio los autos en Zandvoort corrían con un tejido adelante, para que las piedras no le peguen. Mirá vos.
O sea, Era, cuánta era, artesanía, ¿no? Cuánto de artesanal había. y está entre artesanía y amateurismo, Claro. porque era muy de sobrevivir Fórmula Uno en esa época. O sea, esto es no Fórmula Uno de reglamento, sino más los antecesores de la Fórmula Uno. Ujú. Pequeñas cilindradas, fórmula libre, como se le decía, pequeñas cilindradas, o sea, lo que era la Fórmula 2, por así decirlo, pero eran autos de Grand Prix anteriores al 50 que nació la Fórmula 1. Ujú. Mauricio, ni hablar de efecto suelo en esa época, ¿no? No. A ver, los autos eran muy angostos, muy altos, se achataban con la velocidad, pero no había absolutamente nada. Lo único que se trataba de hacer hincapié era en la altura del auto más que nada, y eso sí tenía ya un estudio un poco más establecido, que era de bajar el centro de gravedad con el piloto. Ujú. Eso sí se quería lograr. Si era adrede o no, la verdad que lo desconozco, pero siempre trataban de evitar que el piloto vaya alto. Ya con en el 54, 55, con los Lancia y los Mercedes, Sí, los árboles de mando, en un auto normal de tracción trasera, los cardan, por así decirlo, sí. iban por el costado del piloto. Lo que hacía girar la cubierta, el eje trasero era, ¿no? El diferencial, Claro, exactamente. claro. Bueno, en Ferrari, en Lancia, perdón, lo que hicieron es torcer el motor Ujú. de respecto al eje longitudinal del auto. El motor estaba torcido Ujú. Mirá vos. y en Mercedes estaba acostado. Entonces, eh, el árbol de mando o el cardan, como lo quieran llamar, iba por un costado y evitaba y no iba abajo del piloto. Entonces el piloto podía ir bien sentado bien cerca del suelo. Eh, No sé si me explico. Sí, perfecto. Mauricio, ¿sabés lo que estoy Bueno, pensando? Que a las 6 tenemos que cortar esta charla. ¿Qué querés que te diga? La verdad, es tan interesante lo que vos estás contando, de la manera que los contás, con los conocimientos que lo estás haciendo, que la verdad a veces me duele interrumpirte para hacer otra pregunta. La verdad, visito. Increíble. cuando quiera llamen No, 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 y pero pará, vamos a. pregunten lo que quieran, Sí, no, no pero hay ningún no tipo te de estoy, inconveniente. no te estoy despidiendo, faltan 10 minutos todavía, si es que los tenés, Mauricio. Sí, no tengo ningún Bueno, inconveniente, no hay no, vos sabés problema. que yo te preguntaba eso del efecto suelo, digo, lo traslado ahora que no tiene absolutamente nada que ver, pero es algo que yo me vengo preguntando, ¿cómo no le pueden encontrar la solución a ese salto, pero tan pronunciado que vos ves cuando toma la cámara que tiene el piloto o cuando se ve el casco, que prácticamente es un traqueteo incesante, y el otro día lo veía a Hamilton bajar casi tratando de mover la espalda por el dolor que tenía. ¿Es tan difícil entender por qué no le encuentran la vuelta? ¿O es una pregunta que yo me hago que es media tonta? No, el mayor inconveniente que tienen hoy en día, yo creo que ahora después de la temporada de las vacaciones, como le dicen ellos, que viene ahora en breve nomás, Sí. lo van a poder solucionar muchos. Esperemos que sobre todo Mercedes, que es el que tendría que estar un poco más adelante. Ujú. El inconveniente que tienen ahora es que se le pusieron tope al dinero. Ah, Entonces, al tener tope el dinero, para equiparar un poco, ¿no? exactamente, Ujú. que es uno de los problemas que tiene Ferrari, porque puede llegar a pasar el presupuesto anual si se le sigue rompiendo el auto. Ujú. Es una medida que, bueno, tiene se ha hecho muy rápido quizás, hay que ponerle algunos grises hoy, porque si a vos se te rompe el auto y te tenés que cambiar el repuesto, si no tenés que abandonar el campeonato. Ujú. Si no tenés que hacer un campeonato de fiabilidad como lo es los de Endurance, Claro. las 24 horas de Le Mans y eso, son Resistencia. carreras totalmente distintas. Claro, resistencia más que nada. Eh, a ver, es injusto para, qué sé yo, Red Bull o el resto de los de las escuderías que no se les rompe el auto, y sí, es injusto. Pero bueno,
Anteriormente Mercedes no se le rompía el auto, a los demás se le rompía y a Mercedes nunca le dijeron nada y ganó 7 campeonatos seguidos y los desmoralizó a todo el paddock. Sí, es cierto. Y bueno, eso pasó también en los 2000 con Schumacher, después pasó con Mercedes o McLaren en su momento y bueno, esta medida, si bien es un poco justa, es un poco injusta en el tema de otras cosas. Que vos no tengas plata o que no puedas gastar plata en desarrollar el auto una vez que ya lo presentaste, bueno, eso lo veo bien. Claro. Porque si Red Bull, Haas, que avanzó un montón, es cierto. Ferrari, tuvieron la astucia de interpretar el reglamento y Mercedes le erró y bueno, mala suerte. Pero sí, yo veo cuando, a ver, el comentario, Fangio o Senna eran los pilotos y manejaban esos autos indomables. Hoy los pilotos nuevos manejan un joystick. Bueno, cuando vos ves la cámara en el casco, te das cuenta que no manejan un joystick. No, sí, complicado. Es más, cuando maneja, yo una de las que tengo grabada es en Malasia, que es de noche. No es Malasia de noche, no me acuerdo cuál ¿Singapur? Es, que es de noche. Sí, Estambul, que es de noche, es callejero. Sí. Tenían un terrible salto y el piloto entre las luces, que se encandilaba y que le brillaban y yo digo la verdad, son virtuosos, son muy virtuosos porque no es casi a niveles insalubres competir de esa manera. O sea, es manejar como si fuera un rally sin copiloto, ¿no? Más o menos. En algunas. No, es terrible, y de noche que te matan todas esas luces. Pero bueno, a ver, yo no soy quien para decir la FIA le está errando o lo que sea. El tema es que todos los autos tienen ese salto. O no lo supieron interpretar o el reglamento no fue claramente muy... o no quieren resignar nada, qué sé yo. Eso ha hecho más, Mauricio, ha hecho más pareja la Fórmula 1 este año, ¿no? Porque equipos como Alpine también, decías vos del Haas, equipos que no sé por qué tanto Vettel como Stroll por momentos son tan dispares en lo que tiene que ver con los rendimientos y siempre terminan quedando por debajo, ¿no? Pero creo que se ha equiparado un poco más la Fórmula 1 y le ha generado cierta expectativa, más allá de cierta supremacía, en este caso de Red Bull, ¿no? Y algo de Ferrari que no termina de consolidarse, pero principalmente por errores en lo que tiene que ver en las paradas en los boxes, más que nada. Sí, Ferrari ha tenido más errores propios que roturas de mecánicas. Las últimas ha tenido roturas mecánicas, pero después fueron todos errores propios que lo vienen teniendo hace varias temporadas atrás. Lo de Red Bull, bueno, no es sorpresa. Cuando estuvo Vettel con el Red Bull y interpretaron el reglamento, fue imparable. Después tuvieron un parate, después fue el único que le pudo hacer un poco de fuerza todos estos años a Mercedes. Y cuando digo un poco de fuerza fue en alguna competencia y ser tercero cómodo. Después lo de Ferrari es una sorpresa porque la verdad que el auto arrancó excelentemente bien, sigue todavía bien, pero bueno, con estos inconvenientes, y el resto del paddock, qué sé yo, va bien, pero sigue siendo muy dispar la punta con el fondo. Eso es un tema, si bien lo han emparejado, porque Haas se están metiendo en la Q3 bastante seguido, sobre todo Mick Schumacher, que le costó mucho la entrada a la Fórmula 1, se está metiendo en las Q3 y bueno, está dejando a otros pilotos muy fuertes afuera. De hecho, Hamilton quedó un par de competencias de temporadas, bueno, la última no, pero la anterior quedó afuera de la Q3. Russell siempre está ahí al límite. Se hizo bastante pareja, pero sigue siendo muy dispar, a mi entender. A mí porque me gusta la Fórmula 1 y la miro igual de todas maneras, y hoy en día es mucho más entretenida que hace 3 años atrás. Sí, por eso aprovechamos para preguntarte, ¿cuál es el piloto que te gusta más por cómo maneja o por alguna característica? A mí el piloto que siempre me gustó fue
Fernando Alonso, que por momentos lo veo rápido en alguna vuelta, pero después es como que el auto no lo acompaña. ¿Cuál es el piloto para vos, el mejor, y qué pensás de Fernando Alonso? No, bueno, Fernando Alonso es terriblemente cuando tuvo el auto para andar adelante. Va mucho también, yo creo que los pilotos, no sé si todo, pero el 80% de la grilla de largada de Fórmula 1 son buenos. Ujú. Eso a mí no me cabe la menor duda. Lo demostró Russell cuando fue una carrera Sí, con Mercedes. cuando le agarró COVID con Mercedes, iba Iba ganando primero. Sí. y lo bajaron. Y era un piloto que venía de correr, no me acuerdo si Williams Williams, que corría el Williams, sí. exactamente, bueno, que se arrastraba, como hoy se arrastran los Williams, y el tipo se subió en auto y lo hizo andar primero. Bueno, eh, yo si le das a Hamilton un Red Bull, seguramente tenés Hamilton para rato. Si le das a Alonso un Red Bull, lo va a hacer también. Alonso lo que tiene que cortó una supremacía y lo frenó a Schumacher, al Schumacher en alta, que no era fácil. Es lo mismo que está haciendo Verstappen. Pero mi piloto estadísticamente y más completo y un piloto con todas, para mí, es Vettel. Vettel. Pero Claro. bueno, nada, Vettel, si vamos a la historia, cuando estaba en Red Bull, lo que hizo Vettel no lo hizo. A los 22 años, la estadística de Vettel, a los 22 no la tiene ningún piloto. Claro. Mauricio, mira, nos tenemos que despedir, pero antes creo que nos fuimos un poquito del tema. Quiero que le cuentes a la gente cómo visitar al museo, si hay visitas guiadas y otras informaciones que necesiten saber. Bueno, el museo está abierto todos los días, menos los martes, o sea, ya no sería todos los días, menos los martes, está abierto todos los días. Ahora en julio, temporada de invierno, sí va a estar abierto todos los días, de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los fines de semana a 6. Pueden sacar los tickets acá en la entrada o bien por el store www.museofangio.com. Visitas guiadas no hay porque es muy difícil juntar un grupo para hacer una visita Claro. guiada. Pero el museo no necesita una guía porque está bien detallado, bien explicado todos los autos, tienen QR para información, se está desarrollando lo que es la información que va a obtener ese QR en cuanto a tener relatos, videos, más fotos de competencia y todo eso se está desarrollando, va a salir en breve, por lo que bueno, si bien yo entiendo que es una época dura para muchas familias salir, llegar a bancarse, abonar un ticket, pero en la medida que puedan es un lugar muy significativo del deporte automotor y después de todo el deporte argentino, porque Fangio fue uno de los deportistas más destacados del siglo XX, fue el mejor piloto del automovilismo del siglo XX, hasta Schumacher y ahora hasta Hamilton, y argentino, bueno, fue el mejor automovilista de la Argentina y el que mejor nos representó. Hoy, por suerte, lo tenemos a Pechito, que está Sí. volviendo a poner la bandera argentina en el piso del medio del podio. Sí, y la última, ¿y Colapinto? Colapinto esperemos que siga como siga. A ver, Colapinto esperemos que no tenga el problema que tuvo Pechito y que tuvo Fontana, La Plata. y que exactamente. Lamentablemente a Colapinto lo veo hoy con lo que está haciendo es una especie de escena con el Toleman. Claro. A ver, sacando las distancias, ¿no? Se subió a cualquier cosa y lo hizo andar, porque si me llega a estar escuchando el dueño del equipo me va a matar, pero el dueño del equipo de Colapinto no es, o sea, el equipo no es es de mitad de pelotón, Sí. por lo que me han comentado a mí, pero Colapinto lo está llevando. Sí. Ojalá que llegue, que alguna escudería se fije en él,
como piloto de prueba y tenga la suerte y el éxito de poder sentarse en un Fórmula 1. Ojalá, sí, está cerca, está ahí. Sí, ya nos estamos despidiendo. Digo, la primera vez que se subió marcó el mejor registro y también ganó una carrera y es con gris invertida y todo lo demás. Mauricio, un gustazo. La cuenta pendiente es visitar el Museo Juan Manuel Fangio allí en Balcarce. En algún momento lo estaremos haciendo y seguramente nos estaremos viendo, te estaremos molestando para que nos cuentes físicamente todo lo que con imágenes a través de tu relato hemos tenido en esta nota. Gracias, Mauricio, lo mejor para vos. Cuando gusten, no hay ningún inconveniente, acá estaremos. Gracias, Mauricio Parra, encargado del archivo del Museo Juan Manuel Fangio de Balcarce. La verdad que un gustazo charlar con él, metimos todo lo que tiene que ver con el automovilismo.